mis buenos propósitos para mi empleo. Porque evidentemente, pues lo que yo obtengo de mi empleo, pues aparte de mi remuneración económica cada quincena, pues eso me permite, ¿no? Y nos permite, pues obviamente, tener la posibilidad de seguir trabajando como voluntarios en un programa como Celebremos la Recuperación. Nos preguntaba el pastor hace un ratito, ¿dónde andan ahora, no? Porque gracias a Dios nos ha permitido llevar el mensaje de Dios por medio de este programa a muchos lugares. Pero obviamente no solo sería posible sin la provisión del Señor por medio del trabajo de mi esposo y el mío. Cuando nosotros hacemos este tipo de propósitos, no sé tú, hermana, hermano, pero para el 15 de enero yo ya veo que se pone difícil la cosa. La emoción con la cual esta última semana de diciembre hice mis propósitos, de repente me da el 31 de enero y digo, híjole, ya mejor me espero al 24. Pues ya es 31 de enero, mejor las vuelvo a hacer el siguiente año, ahora sí en diciembre, para cumplirlas. No sé si en algún momento te ha pasado que te has dado por vencido cuando has querido hacer en tu vida cambios. Y a veces esos cambios no son realmente ni muy honestos, ni muy en serio, ni bien pensados. A veces somos muy emocionales y de repente queremos, sí, voy a bajar 10 kilos en 15 días. O sea, ojalá de verdad las cosas fueran tan fáciles como las pensamos. Hay una lección en Celebremos la Recuperación que habla de esa negación, ¿no? O de esas falsas expectativas que nosotros nos hacemos con nuestros autoengaños. Porque ni siquiera somos objetivos en generar o propósitos bastante razonables y creíbles. Entonces, cuando de repente nos damos por vencidos, después de algunas semanas, pues llega la desesperanza, el desánimo, el decir, híjole, pues yo creo que mejor, pues ya no dejo el pan, ¿no? Esto no sé cuántas veces te ha pasado, pero a mí me ha pasado una y otra vez los últimos años de mi vida. Bueno, por lo menos desde que tengo conciencia, y eso pasa mucho tiempo. Pero por lo menos los últimos 30 años sí te puedo decir que este ha sido algo constante. Hacer propósitos, hacer promesas, hacer cosas, y le he fallado a todo el mundo. Le he fallado a Dios, le he fallado a mi familia, porque regularmente uno siempre como que incluye a los más cercanos, ¿no? A los que decimos que amamos. Y digo decimos porque la realidad del día a día pareciera que son a los que más odiamos. No sé si te ha pasado, estaba escuchando una prédica hace unas semanas del pastor Rick Warren de Saddleback y decía un ejemplo, ¿no? Estás peleándote acaloradamente con alguien en tu casa, tus hijos, tu marido, con quien sea, tu esposa, porque hay aquí jóvenes varones. Y tienes una discusión acalorada y de repente suena el teléfono, inmediatamente te recompones y dices, bueno, hola, ay, perfecto, muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo padrísimo? Aquí estamos, aquí un poquito agobiados con el calor, pero todo está perfecto. ¿Y tú cómo te va? No, sí, que hago una fiesta, sí, ¿cómo no? Vamos el siguiente sábado, no le digo, ¿cómo no? Ay, sí, saludar a todo el mundo. Colgamos y seguimos enfrascados. No sé si te ha pasado, a mí sí. Porque algo que me gusta de este programa es que hay que hablar con honestidad. Yo no te voy a venir a mentir. Lo que decía mi esposa y el pastor es muy cierto. Los cristianos tenemos algunos cristianos tenemos la particularidad de pensar que somos perfectos. Yo no sé de dónde sacamos eso, la verdad. Y hay personas que no son cristianas, a mí me ha pasado, que me dicen, ¿por qué te enojas si eres cristiana? ¿Por qué te deprimes? ¿Por los cristianos no se deprimen? Yo no sé de dónde sacaron eso. Seguramente no lo inventaron ellos. Seguramente se acercaron a algún cristiano o cristiana o a alguna iglesia donde les hizo pensar o creer que los cristianos somos perfectos. Si tú el día de hoy todavía lo piensas, déjame darte una mala noticia.
contigo como sus hijos. La palabra del Señor dice que ha perdonado nuestros pecados y que hemos sido hechos nuevas criaturas. Gloria a Dios por eso. No sé tú, pero no veo tu sonrisa en saber que eres una hija, un hijo adoptado nada más por gracia y misericordia de un Dios bueno y justo. Aunque regrese, si hoy ejerciera su justicia, ninguno de nosotros estaría aquí. Muy probablemente estaríamos con más calor, porque hay un lugar donde hace mucho calor y es el destino para los pecadores. Y tú y yo lo somos. No hay un solo justo, dice la palabra del Señor. Entonces a mí me encantaría ver tu sonrisa y tu rostro resplandeciente al saber que tan solo por gracia y misericordia de un gran Dios bueno, fiel, que nos ama por sobre todas las cosas, estamos aquí. No por nosotros. Gracias a Dios que no es por nosotros. Porque si fuera por mí, bueno, yo perdería mi salvación cada 5 minutos. Hoy vamos a hablar también acerca de estas situaciones que nos hacen sabotearnos y fallar una y otra vez acerca de esas buenas intenciones del corazón, pero sabemos que el corazón es engañoso. Vamos a hablar de los hábitos y ya no decir de las heridas y los complejos. Vamos a empezar a hablar con los hábitos. ¿Qué tipo de hábitos tenemos que de repente nos hacen pensar o creer que podemos hacer todo solos o solas? Los hábitos son ese tipo de sistema de creencias con los cuales nosotros hemos crecido, ya sea desde el entorno familiar en el que tú naciste, ya sea también por el medio en el que te desarrollaste, ya sea por la forma en la que nuestros padres nos han educado y su influencia, ¿no?, nuestro entorno familiar y demás, y también por todas esas experiencias y vivencias que hemos ido adoptando o nos han ido sucediendo a lo largo de nuestra vida, no importa si eres muy joven, mediano, maduro y demás. Los hábitos son esenciales y son básicos para progresar en nuestra vida, definitivo. Aquí el tema es evaluar qué tipo de hábitos tenemos, porque nos van a seguir acompañando. Y a veces decimos, como dicen los no creyentes, ay, pero ¿por qué si yo ya estoy con Dios, si yo ya le sirvo, si llego temprano al culto, si no falto de ninguna manera, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Ah, porque eso sí, cristianos o no cristianos, tenemos la costumbre, el hábito de siempre echarle la culpa a alguien más. Históricamente, lo traemos en la sangre. Eso sucedió hace muchos años en un jardín llamado Edén. No sé si lo recuerdas. Ya viene nuestro ADN. En nuestro ADN de pecador ya viene el querer siempre responsabilizar a alguien más de lo que nosotros no queremos hacernos cargo. Y hasta tus hábitos, ¿no? Seguramente dices, es que mis papás, es que no sé qué, y ya cuando ya no haya quien, decimos como Adán, pues tú, Señor, tú tuviste la culpa, ¿no? Todo empezó con una mujer que hizo caso a la serpiente, en lugar de, y no obedeció, y luego fue y convidó al esposo, y el esposo obediente, ¿no? También. Y después al final, después de todo ese discurso que ustedes seguramente se conocen en Génesis, al final, ¿quién resultó responsable? ¿O quién pretendía que fuera el responsable? Señor, la mujer que tú me dices, ay caray, el Señor debe haber dicho algo, yo ni estaba aquí. Las instrucciones fueron bien claras. Entonces, a veces tenemos esos hábitos, ¿no?, de siempre culpar a alguien más de lo que nosotros no hemos podido hacer con nuestras vidas. Es más fácil pasarnos la vida pensando en cambiar hábitos que realmente empezar a hacerlo. A veces tenemos aquí nuestros proyectos en la mente. Materializarlos es bien difícil. Y no porque sea difícil. Para el Señor no hay imposibles. El Señor puede hacer cosas en 2 segundos. Y si no, pregúntale a Pablo, a Pablo. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Traído de un caballo, un resplandor, algo ciego,
transformación inmediata. Eso lo hace el Señor y lo puede hacer en cualquier momento. ¿Sabes qué es lo que sucede? ¿Cuál es la piedra de tropiezo para esa transformación que el Señor quiere hacer en tu vida? Yo te puedo decir que la piedra de tropiezo para el Señor en mi vida soy yo. Si alguien necesita un culpable de por qué el Señor no puede seguir trabajando como Él desea en mi vida, aquí estoy. Es muy fácil olvidar cómo suceden esos cambios, cómo vamos hacia adelante en transformación. Pablo nos habla en Filipenses 2:12-13. Así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Antes de que el Señor obre en nosotros, tanto en el querer como el hacer, vamos a hacer una remembranza acerca de los privilegios de ser cristiano. Dos cosas sucedieron. En nuestra relación con la familia de Dios, en el momento en que creímos en Cristo como nuestro Salvador, la primera es que el pecador, o sea yo y tú, que no somos hijos naturales de Dios, nos posicionamos como hijos adultos en la familia de Dios. Tenga en cuenta que esto no es lo mismo que la regeneración. Esto es el acto de Dios que coloca al creyente, o sea a nosotros, en su familia como un hijo adulto. Las dos cosas que nos hacen esta relación es que primero, como pecadores, ahí sí, fuimos escogidos por obra, gracia y misericordia de Dios para ser parte de su familia. Pero también, y ese es donde de repente no entendemos a veces un poquito, o por lo menos nos ha pasado a mi esposo y a mí, porque nos dicen, no, yo ya no tengo problemas, yo ya soy hija de Dios, yo ya no soy hijo de Dios, sí, pero el Señor ha lavado nuestros pecados. Pero también el Señor quiere sanarnos y eso lleva proceso, santificarnos proceso. Al mismo tiempo se nos dice en las Escrituras que el creyente espiritualmente nacido a la familia de Dios, o sea nosotros, es el nuevo nacimiento por regeneración. En este sentido somos como un niño que necesita crecer y desarrollarse, ¿ok? Estamos en lo mismo, ya el Señor nos hizo el favor de rescatarnos y de hacernos en su familia. Pero ahora, aunque hemos nacido de nuevo, gracias a Dios, somos bebés o hemos sido bebés, no sé cuánto tiempo tengas en el Evangelio. Pero lo que Dios nos llama a hacer es que hacernos saber que necesitamos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente mientras estemos aquí. Perfecto, ¿qué vamos a hacer? Hasta que el Señor nos llame. Aquí vamos a seguir trabajando junto con Él, vamos a hacer un equipo para que siga restaurándonos a fin de acercarnos a ser algún día, por su gracia, igual o a semejanza del varón perfecto. Pero no va a ser aquí. Entonces, cuando alguien te dice que si los cristianos no tenemos problemas, te agradezco tu alta estima y tu alto concepto de los cristianos, pero los cristianos somos exactamente igual a otras personas que sufren, que batallan y todo, con la gran diferencia de que nosotros tenemos la esperanza que la mayoría del mundo que no conoce a Cristo no tiene, que es el ser parte de su familia y saber que por medio de Cristo vamos a poder con todo lo que la situación en la vida nos ponga. El pecador creyente tiene el privilegio de estar en la familia de Dios y su práctica, sin embargo, implica un crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, si ya somos hijos de Dios, si ya somos salvos, si ya somos restaurados, si ya somos perdonados, nuestros pecados arrojados al mar, pero tenemos que seguir un proceso de santificación. Y esto va a ser una lucha diaria con nuestra carne y con las adversidades que encontremos. Gálatas 3:26 nos dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando un pecador perdido se convierte en cristiano, entra en la familia de Dios. No lo merecemos. Dios, en su amor increíble y gracia y misericordia, nos ha tomado como perdidos, como impotentes, como
somos pecadores, que Él nos adoptó en su propia familia, por lo que nuestras deudas se cancelan y heredamos esa parte de que Dios es nuestro Padre. Pero bueno, hasta ahí. Las deudas se cancelaron hasta donde llegamos, pero ¿qué pasa después? Recordemos esta parte donde Dios le dice a Nicodemo, un líder judío, el religioso judío, en cuanto es desierto, de cierto os digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay excepciones, todos debemos nacer en la familia de Cristo. Aquí vamos a hablar de algo, muy importante, como lo decía Pedro en Filipenses, acerca de la obediencia. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense su salvación con temor y temblor, porque Dios sí es quien obra en ustedes, tanto en el querer como el hacer, para su buena intención. Ojo, no hay nada, ni más ni menos, que podamos hacer para ganarnos la salvación que el Señor por su misericordia nos ha dado. Gracias a Dios. Porque si dependiera de cada uno de nosotros, ese libro de la vida ya hubiera tenido 1000 borrones, porque por lo menos mi nombre estaría más afuera que adentro. Obediencia. ¿Cómo nos cuesta? La obediencia no es tratar de ganar la salvación. Todos los que hemos creído en el Señor, que por misericordia nos tiene considerados en su familia, ya la tenemos. Si tú has confiado en Cristo, Él te ha hecho parte de su familia. Al seguir a Jesús, no trabajas por tu salvación, trabajas desde tu salvación. Y esto es bien importante. Los que ya somos y sabemos que somos parte de la familia de Cristo, ya no necesitamos hacer nada. Porque de todas maneras, ¿qué crees? Decía el pastor ahorita, en la alabanza, en la adoración. Híjole, el Señor teniendo muchos ejércitos, millones de ángeles, adorándole día y noche con voces angelicales. Y tú y yo cantándole aquí, con todo y el gallo, ¿no? Pero el Señor de todas maneras se agrada en escuchar nuestro esfuerzo, en nuestro espíritu de quererle agradar. Una alabanza, digo, si nos comparamos con las voces celestiales, ¿no? Si a mí no me da pena cantar, porque hay gente que tiene una voz muy bonita. No había escuchado al pastor cantar, qué bonito canta. Entonces, imagínense si el Señor no tiene misericordia, donde hasta se agrada de que nosotros podamos entregarle con nuestros cánticos, con todos nuestros ganas, ¿no? No hay nada que podamos hacer para colaborar con esta maravillosa obra que se puede hacer el Señor. Pero si tú, hermana y hermano, has nacido de nuevo, sabes que hay necesidad imperiosa en nuestro ser de querer agradarle a Dios. Hay una necesidad de saber, no que nos vamos a ganar más y menos amor, porque ese ya lo tenemos, pero lo que queremos es de verdad agradar al Señor. Cuando nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, dentro de ti, quizá no consciente lo sepas, pero hoy te lo voy a decir. Dentro de ti, cuando tú tienes esa intención de querer hacer cambios en tu vida para ser una mejor persona, y está muy de moda, quiero ser una mejor versión de mí todos los días. Está bien, pero dentro de tu espíritu se aloja esa necesidad imperiosa, no de agradarle al mundo, sino agradarle a aquel por el cual fuiste creado. ¿Y sabes cómo queremos agradarle? ¿O cómo debemos agradarle? Simple y sencillamente tratando de ser obedientes a su palabra. Todos conocemos aquí cuál es la palabra del Señor para que nosotros podamos gozar, no de su amor, porque ese ya lo tenemos, ni de su gracia o su misericordia, que podamos gozar de una noche tranquila, con una conciencia que te permita ir a dormir pensando que no le debes nada a nadie, o que le debas algo a medio mundo.
No sé tú, pero el día que a lo mejor sientes o piensas que hiciste cosas que le pudieron agradar al Señor, te puedo asegurar que ese día dormiste bien. Si alguien batalla con el insomnio, lo platicamos más tarde. La meta de todo cristiano es ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo. Gálatas 4:19 nos dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto es Pablo hablando a los Gálatas. Y hablándome a mí, porque seguramente si Pablo hoy me viera también sufriría dolores de parto, de decir, otra vez, no, creo que no entendió. ¿Es fácil esto? ¿Es fácil? Con confianza, conteste. No es monólogo. ¿Es fácil ser conformados a la imagen de Cristo todos los días? ¿Alguien tiene alguna dificultad? Yo sí. No las veo muy convencidas. A lo mejor piensan que no, que sí somos perfectos. ¿Para quién ha sido difícil? ¿O para quién es difícil esta carrera? Levante su manita sin pena, miren aquí. ¿Para quién ha sido difícil? Sin pena. ¿Saben una de las cosas que he aprendido gracias a Dios y a los programas y a la recuperación? Que entre más te hagas vulnerable, le quitas un chorro de poder al enemigo. Yo aquí te acabo de decir que celebro la victoria en el alcoholismo. Créeme que al principio decía, ¿cómo voy a decir que yo fui muerto? ¿Qué crees? Si le dicen a mi hijo o a mi esposo o a alguien que me conoció hace 20 años o más, y dicen, es que Chamilí no tenía una vida muy honesta. Yo ya se lo dije a medio mundo, es más, hasta mi testimonio de andar por internet. Yo ya le quité ese poder al enemigo porque he confesado. Entonces no te preocupes, tú puedes levantar tu mano con toda confianza y decir, no, para mí no es fácil ser conformada a la imagen de Cristo todos los días. Nuestro mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, sabemos que también tenemos batallas espirituales. No es el tema hoy, aunque sabemos que eso es cierto, porque hoy vamos a hablar acerca de la responsabilidad que tenemos para nosotros poder trabajar junto con Dios en mejorar nuestros hábitos. Al hablar de hábitos y transformación debemos también enfocarnos en nuestra conducta. Debemos entender que el tipo de cambio que Dios desea para nuestra vida es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Ideas sobre hábitos, cómo funcionan, cómo cambiarlos, eso es algo bien importante que vamos a empezar a ver. Hacemos cada día cosas tan automáticamente que nos volvemos personas con hábitos de los cuales estamos tan acostumbrados a hacer que ya no nos percatamos de ciertas cosas. Si tú te congregas aquí con regularidad, ahorita que venías, ¿alguien pasó por una farmacia o en su camino hay una farmacia? ¿Sí? ¿Estaba abierta o estaba cerrada? Ok. ¿Alguien que en su camino pase por algo particular, una taquería o algo así? ¿Sí? ¿Estaba abierta, estaba cerrada, había mucha gente, cuántas personas había? Te puedo asegurar que tu camino ya es tan frecuente y tan común que cuando llegas aquí, ¿no te acuerdas? La esquina de la señora de los sedones habrá salido. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces hacemos cosas todos los días tan comunes que perdemos de vista los detalles. Estamos tan acostumbrados a llegar a un lugar, estamos acostumbrados a hacer labores en casa, estamos acostumbrados a hacer nuestro día a día, nuestro trabajo, que en el ínter perdemos de vista los detalles. Yo no vengo mucho de Tehuacán, pero sí me acuerdo de algunas cosas. Pero si me preguntas ahorita exactamente qué fue lo que vi, es más, yo siempre que pasamos por acá veo si está abierto la taquería esta de los tacos de res que está en la bodega. No me acuerdo, la verdad, si estaba abierta. Sé que está ahí, pero no me acuerdo. Es tan común hacer tu día a día que a veces no te das cuenta. El tema de los hábitos y nuestras conductas es que la noticia que hoy te voy a dar es que tus hábitos representan la persona que eres. Y esos hábitos impactan la forma en la que vives y la forma en la que te relacionas con los demás.
dicen, no, hombre, es que Chabeli, híjole, es súper buena hasta para vender y se lleva muy bien con sus clientes. Sí, pero pregúntale a mi esposa y a mi hija. Si eso, ay, ¿usted es bien paciente con los clientes? No. La gente, mis clientes pues seguramente van a hablar muy bien de mí, porque de verdad que soy muy buena, yo soy muy buena vendedora. Les tengo mucha paciencia, pero no la misma que debería de tener en casa. Pero si tú me preguntas a mí y me preguntas a mí qué es lo que pienso que soy, yo digo, pues yo soy bien buena onda. No sé si tú vivas con 3 personas a la vez en ti mismo, pero lo que sí te puedo decir es que esas situaciones y esos hábitos siempre nos van a hacer que nuestras relaciones cercanas estén bien o mal. De repente decimos, ay, es que nada me entiende, ay, es que mi vecina ni le cae, no siento que le caigo mal, ay, es que mis hijos ya no tienen nada porque, ay, es que mi marido no sé qué quiere. ¿No? Pero no nos damos cuenta que nuestros hábitos y nuestras conductas son lo que hacen que seamos. A mí me persigue hasta el día de hoy un hábito que cuando yo lo empiezo a trabajar y siento que ya la libré, que me vuelve a suceder algo y vuelvo a escuchar, eres muy sarcástica. Si quieren que les confiese algo, yo siempre pensé que tenía buen sentido de humor. Pero para mi esposo, para mi hijo y para la gente más cercana para mí, dicen que soy muy sarcástica. Y sarcástica no es algo bueno. Yo pensé que era algo bueno, fíjense. Yo decía, pues tengo un humor bien chiste. No. Cuando eres sarcástico, sueles lastimar a las personas. ¿Y qué crees? A veces ni me doy cuenta. Porque es un hábito que tengo tan arraigado que de repente no me doy cuenta. Y luego me salgo por la tangente. Pues es casi. Hay gente que sí se ríe de mis chistes. Pero la gente que se ríe de mis chistes, que crees, no vive conmigo ni me soporta las 24 horas. A mi hijo, cuando iba en la prepa y en la universidad, yo siempre fui la mamá buena onda. Ay, mamá es bien buena onda. Vente a vivir una semana. Y la escucharás gritar desde las 6 de la mañana. Entonces, cuando de repente nosotros hacemos una introspección del saber por qué tenemos situaciones que nos hacen tener resentimientos, rencores o situaciones que no nos hacen llevarnos bien con nuestro entorno y nuestros más cercanos, y hablo de los más cercanos porque yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí siempre decimos, ay, es que yo amo a mis hijos, ay, mis papás, mi mamá, ay, mi esposa, mi esposo. Los cristianos tenemos discursos aprendidos, lecciones bien aprendidas. Ay, sí, lo primero que viene es Dios, y lo segundo es mi esposo, es mi esposo. Por aquí traigo un test que no venía preparada de ella por ahí. Pero tengo un test que nos dice acerca de las formas en las que de repente nosotros no nos damos cuenta, en las cuales nosotros no vemos qué tipo de situaciones vivimos. Y hay una listita donde nos habla acerca de estas 3 personas, ¿no? Y habla acerca de cómo soy yo en casa, cómo soy yo en mi trabajo, cómo soy yo con mis amistades, cómo soy yo en la iglesia. Ahí está una pregunta donde dice, ¿de quién es chismeando? Cuando yo leí esa pregunta, me voló la cabeza, porque yo estaba esperando que me preguntaran de un salmo, que me preguntaran acerca del último estudio bíblico que yo hice, que de cosas, digo, pues eso está, me van a preguntar. ¿De quién es chismeando en la iglesia? Se había chismeado.
difícil. O sea, no me sorprendió porque me lo haya preguntado. Me sorprendió porque por su yo dije, ya se me ve aquí escrito o qué. ¿No? El hábito del chisme se hace tan común. ¿Qué tipo de hábitos estamos teniendo el día de hoy? No llego temprano, no soy puntual, no doy mi ofrenda, no doy diezmo, no saludo al vecino, pero ya me quiero ir a evangelizar a África. ¿Qué tipo de hábitos nos persiguen el día de hoy? La idea sobre Romanos 7, pues a los 7, 15, 20, dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Hay situaciones de verdad tan difíciles que no nos damos cuenta cómo esas situaciones nos han llevado a consecuencias quizá muy desagradables. La vez pasada hablábamos acerca de esas decisiones en una inconsciencia, precisamente que nos llevaron a tomar decisiones de las cuales muchas veces pagamos consecuencias y muchas que quizá se pagarán toda la vida. Pero también hoy vamos a hablar acerca de cómo esas situaciones y esos hábitos, esas costumbres arraigadas en nuestra cabeza todavía nos siguen dando lata el día de hoy. ¿Sabes cómo lo puedes ver? Cuando a veces nosotros emitimos juicios o resolvemos nuestras vidas con respecto a ese sistema de creencias. Hay personas que hemos sido heridos por una herida de traición. Y yo durante muchos años iba por la vida siendo muy desconfiada de la gente. Gracias a Dios me ha hecho ver dónde han sido nacidas o tienen origen mis heridas para poder sanarlas y que el poder de Dios en mi mente la transforme. La herida de traición que yo tenía, aunque yo tengo, que gracias a Dios el Señor ha ido sanando, se impregnó en mí a los 5 años, cuando mi abuelo paterno empezó a tocarme. Como tal, en su momento yo negué totalmente que eso fuera un abuso sexual infantil, pero lo era. En el momento en que un adulto o alguna persona corrompe a una niña o un niño y lo hace despertar de esa forma brusca, violenta, algo que no tenía que saber en ese momento, eso es un abuso sexual infantil. Arturo y yo hemos hablado, damos consejería y él es psicólogo. Y hablando de este tipo de situaciones, las personas ni siquiera son conscientes de los daños que les hicieron. Porque vivimos en una cultura que todavía minimiza ciertas situaciones. A mí me costó mucho trabajo el saber que yo había sido abusada de esa manera cuando yo tenía 5 años. ¿Quién me traicionó? Una persona que debió haberme cuidado. Una persona en la cual yo confiaba. Cuando yo voy creciendo, me convertí en una mujer sumamente desconfiada. Y sumamente desconfiada de los hombres. Yo siempre así los veía así como, tengo los ojos rasgados, pero luego todavía más cerrados, es decir, ¿no? Y perdí muchas personas valiosas. Apenas me comentaba esto Arturo, yo tuve un jefe que era cristiano hace 20 años. Y cuando se acercaba a mí, yo siempre pensaba que por algo se acercaba. Con el tiempo he tenido que hacer enmiendas porque también se trata de recapitular y hacer enmiendas, no pedir una disculpa si eso es posible. Porque este jefe que tenía, lo único que quería era presentarme al Señor. Pero ¿qué sabes quién habló todo ese tiempo? Mi herida de traición. ¿Qué herida traes el día de hoy
que tus conductas y tus hábitos no sean los mejores para ti y los que te rodean. Mi herida de rechazo. Muchos años sostenida del Señor para que me presente donde estuvo mi herida de rechazo. Había una niña de 16 años que quedó embarazada y su mamá quería obligarla a abortar. Ella tenía todo listo y esa niña escapó porque era una niña. No sabía dónde iba, pero escapó para salvar la vida del bebé que llevaba dentro. Ahí nace mi herida de rechazo, porque fui una hija no deseada. Obviamente crecí tratando de siempre ser agradable para las personas, evitando a toda costa que me rechazaran. Como codependiente, los codependientes siempre queremos agradar a las personas, aún por encima de lo que tú quieres. Siempre anteponemos el bienestar de otros a lo que tú piensas que está bien para ti. ¿Qué herida hoy todavía sigue rigiendo tu vida? ¿Qué herida el día de hoy todavía sigue estando supurando sangre? ¿Qué herida todavía sigue abierta? O quizá ya no es sangre, quizá ya solo es musgo que está infectada. ¿Quién nos ha sentido en conflicto? Somos seres llenos de pecado y en esa naturaleza la que nos lleva una y otra vez a realizar actos derivados de nuestras heridas, complejos y malos hábitos. Sí estamos cachando esto, estamos entendiendo. Yo estoy segura que en tu mente está empezando a decir, híjole, mi abuelita no me quería, híjole, papá no estuvo en casa, híjole, soy la hermana mayor de 6 hermanas y traigo la herida de injusticia todavía arraigada. Hasta el día de hoy a veces hay cosas que no me parecen justas, como el hecho de que mi mamá me pusiera a cuidar a sus hijos, como el hecho de que desde los 5 y los 8 años yo iba cuidando a los hermanitos que fueran así, de que alguien siempre fuera más importante que yo y no se le escuchaba, porque claro que siempre había alguien más importante, un hermanito, o problemas económicos en casa. Hay cosas que todavía siento que son de injustas, porque a mí siempre me obligaron a dar más, a mí siempre me exigieron más. Y todavía al día de hoy hay cosas que siento que doy de más. Y todavía al día de hoy siento que no recibo lo mismo. Aún cuando hoy sé perfectamente que del único que debo esperar es de Dios. Y que el único que va a cubrir todas mis expectativas y más es Él. Pero todavía una de las heridas que me puede mover es la herida de la injusticia. Sigo pensando que a veces la vida sigue siendo injusta. Yo tengo una broma con mi familia, porque resulta que últimamente no, pero bueno, ya también esto ya está sanado. Resulta que siempre que yo tenía un dinerito guardado, o yo siempre tenía alguna situación en casa, ¿no? Se enfermaba un hermano, se lastimaba un hermano, mi papá enfermó, mi mamá tenía necesidades, mi mamá pidió prestado y le estaba pidiendo que pagara con créditos. Ahora hasta les digo, ¿saben qué? Me voy a gastar mi dinero, no voy a hacer que alguien más lo necesite. Porque de verdad yo he entregado quincenas completas cuando en casa ha habido necesidad.
todavía me sigue pareciendo justo. ¿Cuál es tu vida del día de hoy? Que sigue marcando tus conductas, tus complejos y tus hábitos el día de hoy. Papá gritaba, golpeaba, bebía, estaba, lo conociste. Mamá lloraba, mi mamá era depresiva. Y mientras ella se deprimía, yo tenía que cuidar a mis hermanos de David. Yo crecí muy resentida con las víctimas, porque mi mamá se victimizaba todo el tiempo. Yo tuve padres ausentes, bueno, mi mamá más ausente. Yo tuve un padre presente de 24 horas, al cual mi mamá, tanto sus depresiones como su victimismo, y después cuando tuvo que ir a trabajar porque éramos muchos hermanitos, encontró la puerta abierta para dejarnos emocional y físicamente al cuidado de mi padre. Y también entendía por qué mi papá tenía un mal carácter. Bueno, en ese entonces no, ahora sí, porque era un pobre hombre frustrado, abandonado como una esposa, al cuidado de sus 6 hijos. Y mi papá trabajaba, era un hombre honesto, íntegro, pero ganaba poco. Aunque todo lo que ganaba lo llevaba a casa, no tenía vicios. Pero no tuvo un año de gloria que estuviera presente. Porque a veces hablamos desde las veces donde los varones no cumplen su función. ¿Pero qué crees? Habemos algunas historias que tampoco lo cumplimos. Quizá por lo que vimos en casa. ¿Pero qué crees? El día de hoy ya no hay culpables. El día de hoy ya somos responsables de hacer esos cambios de hábitos y ese sistema de creencias y dejar que Dios realmente sane nuestras heridas, si estamos dispuestas a que Dios nos sane. Y si tú no sabes todavía qué tipo de herida puedes tener, te voy a dar una pequeña lista, porque a lo mejor hasta después de casi 40 minutos que estoy hablando todavía dices, yo no sé de qué está hablando la hermana. Ahora sí las quiero escuchar y los quiero escuchar. Si me ayudan, vamos a leer en voz alta. Amargura, culpa, ira, furia, temor, ansiedad, divorcio, abuso sexual, adicciones sexuales, codependencia, inseguridad, perfeccionismo, hipocondría, relaciones tóxicas, miedo, luto, traumas infantiles, violencia física, verbal, económica, sexual, apuestas, mentiras compulsivas, vergüenza, pornografía, desórdenes alimenticios, depresión, adicción a las redes sociales, necesidad de control, adicción al tabaco, exceso de trabajo, glotonería, alcohol, drogas, gastos excesivos, adicción a los medicamentos. Y hay mucho más, son como los principales. Por si en algún momento esta audiencia todavía no tiene idea de lo que estoy hablando y que no tiene idea si tendrá por ahí alguna herida, algún complejo o algún mal hábito. Tus hábitos nocivos son un efecto de tus heridas y complejos a diario. Nuestros hábitos siempre se amoldarán. Ojo, y esto es bien importante. Nuestros hábitos siempre se van a amoldar o se van a alinear al reino de Dios o al reino del infierno. ¿A dónde tienes alineados tú el día de hoy tus hábitos? Necesitamos estar siempre atentos a esto. Recordar que somos criaturas de hábitos.
están inundados todos estos slogans, speech de 21 días para cambiar un hábito, no sé qué, no, y está padre. La verdad es que hay unas cosas ahí muy interesantes, porque esos somos seres de hábitos. Hay por ahí una anécdota de una fábrica, seguro ya lo voy a distorsionar porque no me acuerdo bien, pero una fábrica de 1900 haciendo telas. Y cada vez que entraban los empleados, tocaban una campana. Así hasta 1950. Así hasta 1970. Así hasta 1980, hasta que alguien dijo: oigan, ¿por qué siguen tocando? ¿Por qué tocan la campana? Un chavito nuevo que llegó ahí. El único que se cuestionó por qué tocaba. ¿Y saben qué contestaron todos después de 80 años? Siempre se ha tocado. Después de 80 años nadie supo. Alguien por ahí dijo que porque pues en 1900 no había timbre. Pues tiene sentido, aunque la realidad es que no lo sabemos. El problema es que después de 80 años era ese hábito de tocar una campana cada vez que iban entrando los empleados. A lo mejor porque no había tal fiesta de checar, ¿no? A lo mejor era la forma en la que ellos iban anunciando que iban llegando. Hasta que alguien se atrevió a cuestionar. ¿Cuántas veces te has atrevido a cuestionar si lo que piensas, si lo que haces, realmente tiene que ser así? ¿Alguna vez has preguntado a Dios? Porque todos sabemos que Dios nos ha traído a esta vida por un propósito. Todos sabemos que Dios tiene una voluntad para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces no escuchamos a Dios y a veces de repente pensamos que la voluntad que tenemos el día de hoy es la que Dios quería para nosotros. ¿Por qué no preguntamos? Y porque también estamos ensimismados con todos esos hábitos que el día de hoy tenemos. Ahora bien, ¿estás consciente de que estos hábitos te están impidiendo alcanzar no solo tus metas, sino también la obra de Cristo en tu vida? ¿Alguien le puede hacer sentido esto? Y si no le hace sentido, te invito a que esta pregunta te la lleves y te la replantees. ¿Tú crees que el día de hoy tus hábitos están deteniendo la obra de Dios en tu vida? No escucho. Sí, fuerte, de verdad, sin pena. Porque decía el pastor y decía la alabanza: el día de hoy el Señor está haciendo cosas. Permíteme que haga cosas. ¿Tú crees que el día de hoy tus hábitos están deteniendo el plan de Dios para tu vida? ¿Cuántas veces has querido cambiar tus hábitos alimenticios, tus hábitos de llegar temprano o cualquier tipo de hábito? ¿Cuántas veces? No me digan qué hábito, pero ¿cuántas veces han querido cambiar un hábito? Levanten su manita. Muy bien. ¿Qué has hecho para hacerlo? ¿Qué estás haciendo hoy para hacer cambios? Quiero conocer más de la palabra del Señor, pero voy una vez un domingo al mes a la iglesia. Quiero escuchar algo que me edifique, y el pastor invitó a 100 personas y venimos 20. Quiero ya llegar temprano a mis citas, pero me levanto media hora antes y salgo corriendo en medio del tráfico. Quiero que mis hijos me obedezcan. Quiero tener una relación diferente con mis hijos, pero sigo siendo la misma persona con ellos. A mí me encanta porque hay por ahí también una lámina que vi alguna vez donde la señora está diciéndole a sus hijos que se alimenten bien y que no tomen refresco, y se abre su refrigerador y saca una coca de 2 litros. ¿Quieres enseñarle a tus hijos algo diferente de lo que tú haces? Deja de hacerlo. ¿Quieres que las personas a tu alrededor realmente te crean? Fíjense que eso es algo muy personal, porque yo últimamente he batallado con la falta de credibilidad. Ay, voy a levantarme temprano. Ay, voy a hacer esto.
que Él quiere que yo haga para mi vida. Y yo sé, porque alguno y yo lo hemos dicho, de repente cuando hay personas que celebramos la recuperación que empiezan a tener una forma diferente de empezar a actuar, ¿qué creen? Su familia, ¿para qué vas? Ni vayas, eso no te va a servir, ni vas a cambiar, tú has sido así 50 años. Es difícil estar rodeado también de personas con las cuales han perdido toda credibilidad en ti. Y te voy a decir una cosa, tampoco los responsabilizo, porque yo también he hecho muchas cosas que han hecho que la gente ya no cree en mí. Yo te puedo decir que en el entusiasmo y en la emoción, porque de repente soy muy emocional, en la pandemia justo, en el tiempo de la pandemia, compré una caminadora. Ahora sí no me voy a decir eso. Y en el último año, eso fue el primer año de la pandemia. En el último año de la pandemia, compré una elíptica. Pregúntenme qué está ahí. Ropa doblada y toallas. ¿Por qué me voy a ofender si mi marido no cree en mí? Si la realidad de estos últimos 3 años de pandemia, creo que me he subido 3 veces. ¿Por qué te ofendes si alguien no cree en ti? Si no has hecho absolutamente nada por demostrar que eres una persona de confianza y que si dices algo lo vas a cumplir. Yo dejé de sentirme ofendida, me ofendí un par de veces, pero después dije, sí, es cierto. Pues no soy una persona digna de confianza. Durante una semana creo que todos los días dije, ahora sí me voy a subir a la caminadora. No me subí. Abres el refrigerador y ahí te espera un delicioso pastel. El hábito ayuda o el hábito impide eso que tú quieres hacer. Si tienes un hábito de correr todos los días a las 6 de la mañana, ¿qué crees? Te va a ayudar a que cumplas ese propósito de mejorar tu salud. Pero si tienes el hábito de levantarte tarde, pues lo veo bien difícil. Porque ¿qué crees? Si te levantas tarde, ya todas tus situaciones al día se van a ir empelotando una tras otra, ¿no? Tu hábito o te va a ayudar o te va a impedir que hagas las cosas. Algo muy importante que necesito que esta tarde nos llevemos. Yo escucho muchas hermanas, no sé por qué pasa mucho con las hermanas. Me encanta porque hay personas que dicen, yo soy muy perfeccionista. Me gustan las cosas perfectas. Y de verdad que hay personas, hay mujeres que de verdad se esmeran, o sea, en serio, mis respetos para esas mujercitas que son, wow. Yo tengo una prima que es doña limpieza y trabaja y lleva a sus hijos a la escuela, bueno, ya están en la universidad, pero bueno, yo la veía y de verdad, o sea, yo decía, wow. Y hay muchas personas, y mujeres sobre todo, que dicen, yo soy perfeccionista, y yo, hermana, sí sabes que eso es pecado. Y vamos a hablar del progreso y no de la perfección, porque perfecto solo hay uno. Y está padrísimo que te esfuerces en hacer las cosas lo mejor que puedas. Está súper bien. Pero no necesitamos ser perfectas, porque ¿qué crees? Te vas a frustrar, no lo somos. Nadie. Y por eso yo de repente encuentro personas que están amargadas y tienen baja tolerancia a la frustración, porque quieren ser perfectas. No existe, horror de tu mente. Pero está muy bien que progreses. Algo que yo aprendí es que el progreso es horizontal. Puedes progresar todos los días y hacer lo mejor que puedas. La perfección es vertical. ¿Quién nos va a dar esa perfección? Todos los días, en la medida que nosotros queramos colaborar con él. La transformación de nuestros hábitos. Hacemos cosas que no son de Dios, perdón. Vivimos en amargura y enojo, como les decía, por esta parte de la intolerancia, ¿no? Vivimos en amargura, en enojo, en egoísmo. En Mateo 6, 9, 10 dice: Jesús nos dijo, oren, y al orar pidan que el cielo venga a la tierra. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De repente, si eres como yo, Señor, haz
tu voluntad en mi vida el día de hoy. En tus manos está mi voluntad en mi vida. Por ahí de las 5:30 de la mañana, que es cuando abro el ojo, no me levanto, abro el ojo. Medio lo hago. A las 8 o a las 9, a más tardar, y eso porque ya de verdad tuve un tiempo de quietud hasta las 9, ya estoy haciendo mi voluntad. ¿Cómo entonces quiero que el Señor haga su voluntad en mí el resto de mi vida si no puedo permitirle que las primeras 2 horas en las cuales yo me desperté y después de que según yo le agradecí al Señor por este nuevo día, ya estoy haciendo mi voluntad? Oren y pidan al cielo, pídanle a Dios que haga conforme a su voluntad. Pero yo te pregunto, hermano, ¿estás dispuesto a que de verdad Dios haga su voluntad en ti? Porque de repente, ay, pero ¿por qué yo? La palabra del Señor dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Ay, pero es que ¿por qué, Señor, me pones esta compañera de trabajo que me cae tan gorda? No la soporto, Señor, ya. Pues no sé si querías hacer la voluntad del Señor. El Señor te puso ahí una persona para perfeccionarte. Y lo peor del caso, a mí me ha pasado, luego me ponen personas que creen, son igualitas a mí. Igual de soberbias, igual de orgullosas, igual de juzgadoras y sentenciadoras. Y yo, ay, Señor, ¿por qué me pusiste a esta persona? Después me dijeron, no el Señor, alguien. Lo que te choca, te checa. Y eso que alguna vez, hace muchos años, estuve en terapia con una psicóloga y un día me dejó pensando, imagínense si no me dejó pensando que han pasado como 18 años de esto. Chabelito, ¿tú vivirías con alguien como tú? Y yo siempre pensé que era una muy buena persona. Y en algún momento de la vida yo dije, ay, el mundo debería de ser como yo, estaría mejor. ¿Qué creen? Cuando me preguntó eso esa psicóloga, me asusté y me asustó. ¿Tú quieres que el Señor haga su voluntad en tu vida? Permítele hacer su voluntad. Porque vuelvo a la piedra de tropiezo. Hablamos de las piedras de tropiezo siempre. A mí me encanta cuando de repente, Señor, quítame esta piedra. No, que no haya una piedra de tropiezo, Señor, que esté entre mi camino hacia ti, no sé qué. Pues si tú eres una piedra de tropiezo. Progreso y no perfección. Yo espero que este día te vayas con la idea de que si piensas que eres perfecta y eres perfeccionista, te lo quites de tu cabeza, nomás te vas a frustrar y te vas a enojar. Y si de repente te enojas y te frustras y te amargas, es por eso. Porque entendamos que nada más el Señor quiere nuestro progreso. La transformación de nuestros hábitos inevitablemente transformará nuestra vida e impactará a nuestro alrededor. Si empezamos a cambiar, yo tengo una anécdota apenas que me acaban de contar. Bueno, ni es anécdota, es una vivencia de una hermanita de la iglesia. Ella es una chica, es joven, tendrá por ahí 35 o 36 años, es casada, se casó muy jovencita. Y son una familia muy linda, sirven en la iglesia y son ayudan en jóvenes y demás, y tienen 3 niños. Ella es vegetariana, siempre lo ha sido desde sus padres. Y nos cuenta que sus hijas ya son vegetarianas, joven súper saludable, o sea, de verdad, súper disciplinadas. Yo admiro a esas personas, yo cuando tengo batalla con los hábitos alimenticios, de verdad que admiro la forma en la que ella tiene su dinámica familiar de alimentarse, súper saludable. Y cuenta que cuando se casó con su esposo súper carnívoro, así, o sea, yo no me quiero imaginar cómo fueron sus primeros tiempos. Pues resulta que al día de hoy, los 5 son vegetarianos. Y dice que de repente, casi como de fiesta, quizá 1 o 2 veces al mes, pero comen carne roja, ¿no? Ya así como que no, te portaste bien. Pan, olvídense. Y de repente, quizá un sábado, de repente pudiera ser pan. Y aquí dice, la transformación de nuestros hábitos inevitablemente transformará nuestra vida e impactará la del alrededor. ¿De quién impactó la vida esa historia que les acabo de decir? Del esposo. O sea, ahora el esposo también ya se subió al tren del
vegetarianismo. ¿Y qué crees? Son gente muy saludable, de verdad. Aparte se ven muy jóvenes, parecen las niñas, se parecen a sus hermanas. Traen una vida saludable, está padre. ¿Qué hábitos estás teniendo tú que están arrastrando a otros? Regularmente son nuestros hijos, aquí y el esposo. ¿Qué hábitos tienes tú que están arrastrando a otros? A mí me encanta porque las mujeres, sobre todo las latinas, ¿no? Como que culturalmente se hacen los hijos y no sé qué, ¿no? O sea, pero ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? A chismear, a enojarse, a defenderse, a que si el vecino les ponchó la pelota vaya y le rompe el vidrio. Digo, por decir alguna cosa. ¿Qué estamos haciendo hoy en nuestra vida con estos hábitos que estamos impactando a los demás? Que estamos teniendo, somos un ejemplo para las demás personas. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? La transformación de nuestra disciplina transforma nuestra relación con Dios, nuestra relación con los cercanos y nuestra relación con la iglesia también. Acuérdense que esto es bien importante porque a veces se nos olvida que como cristianos, como cristianas también tenemos una familia en la iglesia. Y esto tiene que ser 360, o sea, en todos los aspectos. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con nosotras mismas. Yo no sé tú, pero sabes, Celebremos la Recuperación hay una lección que se llama perdón. Y a mí me pegó mucho esa lección cuando yo la escuché por primera vez. Porque una de las personas que más me resultó difícil perdonar fue a mí misma. Yo tardé mucho tiempo para perdonarme a mí misma. Porque yo fui la principal causa de mis situaciones con las que llegué a Cristo en una vida caótica, pero también fui la responsable de generar situaciones con mis más cercanos. Por eso les digo, de repente decimos, ay, sí, es que mi mamá, yo la quiero, mis hijos, mi esposo, a todo el mundo los quiero, pero realmente son a los primeros que estamos haciendo daño. ¿Qué hábitos el día de hoy estamos teniendo que están viendo los demás? Romanos 14:16 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué frutos estamos dando para que la gente vea que realmente somos hijas de Dios? ¿Qué cambios estamos haciendo? ¿Qué estamos permitiendo que Dios haga en nuestra vida de sanar, de edificar, de cambiar nuestra mente, de renovarnos? A mí me encanta mucho esa palabra de metanoia, cambio de mente. Pero nomás se oye bonito. A veces qué difícil es, ¿no? Tú y yo somos responsables de administrar el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Tenemos una gran responsabilidad para entrenar nuestro carácter. Hay personas, inclusive dentro de la iglesia, que de repente dicen, yo todavía no encuentro mi propósito. Todavía Dios no me enseña el propósito. Tengo como 20 años en la iglesia, pero todavía no es normal. Ah, es que no, descontaste, dije, no. Es que hay personas que a veces todavía no encuentran su propósito. Te voy a dar una ayudadita si tú eres de esas personas. Punto número 1. El Señor nos trajo para proclamar su evangelio. ¿Cuántas personas has traído al evangelio? ¿A cuántas personas les hablas de Cristo todos los días? ¿O te da pena? Porque hay algunos cristianos que de repente, lo que les decía, son diferentes donde trabajan, son diferentes con algunas amistades. Esa es la principal razón por la cual estamos aquí en la tierra. Proclamar las buenas nuevas a aquellos que aún sufren. Ya tienes propósito. Si todavía no lo has encontrado, ese es tu propósito. Dar testimonio de lo que Dios hace en nosotros. A nosotros nos gusta mucho precisamente esta parte de hablar de cómo Dios a este par de miserables, dirían por ahí, Dios ha sacado. Y cuando nos han invitado a compartir nuestro testimonio, no se trata de Arturo y de mí. Nuestros nombres no son importantes.
Lo importante es conocer a aquel que ha tenido la paciencia de restaurarnos y de sanarnos y de irnos transformando. Todavía no está listo, no estamos listos hasta que el Señor lo diga. ¿Quién creen ustedes que va a hacer aquello que no han podido hacer por sí mismos? ¿Quién cree que sea el único que puede hacer lo que ninguno de nosotros ha podido hacer por nuestras propias fuerzas? ¿Qué quieres ser el día de hoy? ¿Qué malos hábitos quieres cambiar? ¿Qué heridas quieres que Dios sane? ¿Qué complejos quieres ya que se vayan de tu vida? A mí alguna vez alguien me dijo, una amiga que es alta, me dice, ay, es que eres tan chaparrita, puedo tener 1000 complejos, pero ¿qué crees? Nunca he tenido el complejo por mi 1,57. Nunca. Tengo otros complejos. Hoy, ¿qué complejo tienes tú? Hay personas que de repente han padecido de sobrepeso desde que son pequeños. Tengo una amiga que inclusive tiene 2 cirugías de intestino, porque nació con un tema gastrointestinal desde siempre, y eso no le permitía bajar de peso. Y al día de hoy, aunque ella es delgada, sigue traumada porque dice que desde chiquita fue a acosarla y sufrir bullying por su sobrepeso. ¿Qué heridas, qué complejos, qué malos hábitos el día de hoy de verdad quieres que Dios cambie en tu vida? Que de verdad se lleve. Hay esperanza cuando te comprometes a trabajar junto con Dios y su Espíritu, si eres creyente y confías en Él. Él obra dentro de ti cambiándote, mientras trabajas con Él para vivir de forma diferente. Decía Arturo hace un ratito, todos anhelamos vivir felices, pero también no vamos a ser felices siempre. Hay que ser razonablemente felices, porque ¿qué crees? Los cristianos tenemos dificultades, los cristianos tenemos adversidades, los cristianos nos enfermamos, los cristianos nos morimos en esta carne, en esta tierra. Pero ante cualquier adversidad hay alguien que siempre está, y ese es Cristo, y ese es Dios contigo. Por eso no somos iguales a la gente que está allá afuera y que pobre porque no tiene lo que nosotros tenemos. Por eso cuando alguien dice, pero eres cristiano, no deberías de enojarte, sí me enojo. Pero después voy con el Señor para llevarle esa carga. Sí me angustio. Sí, de repente amanezco sin voz. Esta semana he estado batallando mucho precisamente por una situación de una amiga que es misionera y está viviendo en una casa de refugio para niños maltratados y abusados. Y esta semana, el miércoles, le dije, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero también me acuerdo que este mundo es un mundo caído y que Dios no es responsable de las decisiones que gente perversa haga y tome. Porque a veces queremos hacer responsable de eso. Ay, ¿por qué los niños se mueren de cáncer? Pues porque hay enfermedades y Dios no tiene nada que ver. Ay, Dios mío, pero pues nosotros mismos hoy sabemos que Dios no tuvo nada que ver con esas personas que nos han herido y que tampoco tiene nada que ver cuando nosotros hemos herido personas, porque nosotros tenemos la libertad para poder elegir qué es lo que queremos en el día de hoy. Hoy tienes la libertad de elegir qué cambios quieres permitir que Dios haga en tu vida. Seguramente has intentado muchas veces esto, hacer cambios, pero lo has hecho en tus propias fuerzas, una y otra vez, a tu manera. Permite que Dios haga las cosas en tu vida a la manera de Dios y vas a encontrar cambios tremendos. Yo no dudo que el día de hoy tú ya encontraste cambios en tu vida, gracias a Dios, y que puedes ver exactamente en qué momento tú dices, Dios hizo esto por mí, Dios me libró de esto, Dios me ha sacado de acá, Dios me ha curado. Pero a veces se nos olvida, por lo menos te lo puedo decir yo, a veces se me ha olvidado que ya voy y vuelvo a cometer un error y ya regreso al Señor. No, ya viene otra vez a que me saques de la bronca en la que me metí. No importa, el Señor nos va a escuchar toda la vida, El Señor lo que quiere es eso, que nos acerquemos y le digamos, Señor, ayúdame, no puedo. Porque ¿qué crees? Él ya sabe que no podemos. Los únicos ilusos que creemos que sí podemos somos nosotros. No podemos. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Nada que sea para
no a la manera de Dios. Eso es lo que a veces decimos, no a tu manera, a la mía, pero siempre va a salir mal. Hay que hacerlo a su manera. Ir a CR puede ser un buen principio para empezar a transformarte. Haz lo que puedas hacer hoy para que mañana puedas hacer lo que hoy no puedes. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué cambios puedes hacer hoy? Si acostumbras a no saludar, llega y saluda. No necesitas hacer gestas heroicas ni cosas tremendas para que puedas empezar a cambiar de hábitos hoy. Tú solamente sabes qué tipo de situaciones tienes que cambiar tú para que las cosas empiecen a cambiar. Y si no cambian, no te preocupes. Tú vas a estar bien porque vas a empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Si tú saludas 3 veces y no te contestan el saludo, no te preocupes. No pasa nada. Tú actuaste bien. La palabra del Señor dice, no devuelvan a nadie mal por mal, sino al contrario, devuelvan bien por mal. Haz tú los cambios. Haz tú lo que tengas que hacer. De los demás Dios se encarga. De tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de ellos Dios se encarga, de tus vecinos, de tu jefe, si tienes un mal jefe, de tus compañeros de trabajo. De esos Dios se encarga. Pero tú hoy haces ese cambio. Timoteo 4:7 nos dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberíamos aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos nosotros, sus hijos, los creyentes. No solo lo intentes, entrena y disciplínate. Hebreos 12:13 nos dice, por todo esto, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que esté cojo se sane y no se tuerza más. ¿Cuántas veces hemos visto en el Nuevo Testamento hablar acerca de esa carrera? Dios quiere que seamos atletas espirituales, disciplinados, esforzados, que todos los días entrenemos para que Dios obre en nuestra vida, que entrenemos esa disciplina de cambiar nuestros malos hábitos, nuestros complejos, y que Dios sane nuestras heridas. Solamente haciendo eso vamos a poder ver un avance. Si tú te sientes estancada y dices, ya mejor me doy por vencida o por vencido porque tengo 5 años intentando esto, recuerda que sí puede hacerlo. Si ese anhelo en tu corazón, si esas ganas de cambiar, si esas cosas que quieres hacer diferentes están alineadas a la voluntad de Dios, ven, pídeselo. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder acercarnos a un Padre que no está ausente, que no está lejano, que está ahí, donde tú lo busques y dile, ya no puedo con mis fuerzas, hazlo tú sí puedes hacerlo. ¿Qué sucede si no sanamos nuestras heridas, nuestros complejos y nuestros malos hábitos? Si no sanas tus heridas, si no cambias tus hábitos, si no quitas esos complejos por medio de la gracia de Dios, vas a sangrar sobre las personas que nunca te hirieron. Vas a sangrar sobre tu pareja, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Vas a sangrar sobre tu familia, sobre tus amistades. Vas a seguir demandando en otros lo que a lo mejor tus padres nunca te dieron. Si no te dieron atención, si no te dieron protección, si no te dieron nada económicamente, si no te dieron algo, lo vas a demandar en otras personas. Hay muchas, hoy se habla mucho de relaciones tóxicas. Hay muchas mujeres, las mujeres que yo he tratado, cuando tienen una relación tóxica y demandan en sus parejas que las mimen, que las lleven, que les den, que las suban, que las bajen, y no es que esto esté mal, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay una línea delgada. Hay una línea delgada
Y yo me he encontrado mujeres demandando en sus parejas que creen lo que papá no les dio. Hay hombres demandando en sus parejas lo que mamá no les dio. O al contrario, quieren seguir demandando en sus parejas a la mamá o al papá. Y lo peor del caso es que si tú eres una mujer que se engancha y tienes un esposo que demanda en ti que seas su mamá y lo cuides, y si tú eres una mujer que anda buscando cuidar y tener un hijo, no, pues ya valió. ¿Qué heridas no has sanado para demandar cosas que no te dieron? ¿O por qué tienes una relación tóxica? Las relaciones siempre se van a enganchar con esas carencias que tengamos, con esas heridas. Y la siguiente, esta va para, me imagino que la mayoría. Si los padres no trabajan en sus heridas de la infancia, sus hijos vivirán esa misma infancia dolorosa. ¿Cómo vas con tus hijos? ¿Cómo vas con lo que dices que más amas? ¿Cómo vas con lo que dices que es el motor para que sigas adelante en esta vida? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van tus heridas? ¿O siguen sangrando sobre ellos? ¿Quién sanará mi alma? Salmos 41:4 nos dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 32 nos dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 62:1: Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación y mi esperanza. ¿Ustedes creen que si no necesitáramos ser sanados, existirían estos salmos que hablan de sanidad? Y hay muchos otros versículos en la Biblia que hablan de sanidad. Santiago 5:16: Confiésense sus pecados unos a otros para que sean sanados. El Señor nos mentimos. Si no necesitáramos ser sanados, si no necesitáramos tener un cambio de mente, si no necesitáramos cambiar complejos y malos hábitos, haríamos al Señor mentiroso. Y el Señor no miente. ¿Quién va a sanar tus heridas? ¿Quién va a cambiar tus hábitos? ¿Y quién quitará tus complejos? ¿Quién? ¿No las escucho? ¿Convencidas están? Porque no las pongo convencidas. ¿Quién va a sanar tus heridas? ¿Quién cambiará tus complejos y tus hábitos? Debemos estar firmemente convencidos y convencidas que solamente hay uno que sí lo puede hacer. Y ese solo es Dios. No son tus papás, no son tus hijos, no es tu pareja. Ni siquiera tu pastor, por más bien intencionado que sea. Porque no va a poder hacer ningún tipo de cambio en nadie que no quiera ser cambiado. Y lamento decirte esta noche que si no ha habido cambios en tu vida, los cambios que tú quieres, a veces es porque tú realmente no quieres hacerlos. ¿Qué cambios esta noche quieres hacer realmente a partir de hoy? ¿Qué es eso que te sigue teniendo con problemas, que te sigue teniendo en insomnio, que te sigue teniendo con situaciones que a veces ya no sabes a dónde ir a parar? En Celebremos la Recuperación hay personas que empiezan a identificar qué cosas quieren cambiar y de repente nos sacan una lista de 10 cosas. Tranquilas, ve por una, porque si no has podido cambiar una sola, si no has podido dejar el pan, la coca o de gritar a los hijos, pues no vas a poder con esa lista de 10 cosas y te vas a frustrar. La palabra de Dios es la que va a hacer sanar mi alma. Entrégate a diario. ¿Qué quieres hacer hoy? Levantarte temprano, iniciar un devocional, tener una lectura de la Biblia, aunque sea 15 minutos,
Sin autodisciplina y sin sacrificio ni obediencia, y sobre todo sin la ayuda de Dios, nunca vamos a poder hacer absolutamente nada. No importa cuántas veces caigas, sigue intentándolo. Quizá mañana caigas, quizá mañana no te levantes temprano, no importa, hazlo. Todos los días las misericordias de Dios se renuevan, lo dice su palabra. Pues también que renueve tus fuerzas. Y si dijiste mañana ya me voy a levantar a las 6 y dijiste, ya viste el reloj y eran 7:30, no importa, inténtalo pasado mañana hasta que te salga. No importa cuántas veces, la constancia y el compromiso es lo importante. Tenemos que ser intencionales, que no nada más se queden nuestras ideas de cambiar en una libreta, ¿no? En un diario o en esa clásica lista de diciembre. Cuando te dije que para mi empresa en julio es enero para mí, quiero decirte que no te esperes, que no necesitas ser un lunes que empieces, que no necesitas ser el primero de mes, que no necesitas ser el primero del año. Empieza cualquier día, mañana, el miércoles, el sábado. Por el poder de la palabra de Dios y a través de él, logramos sanidad en las heridas de nuestro pasado, libertad en las cadenas actuales, crecimiento en las áreas espiritual, emocional y relacional, y nos ayuda también a tomar decisiones sanadoras para nuestro presente y futuro. Durante toda tu vida seguirás encontrando dificultades y heridas que no podrás cambiar en su momento. Pero con la ayuda de Dios puedes estar dispuesto a que esas circunstancias y situaciones luego se cambien. Te hagas una mejor persona y no nada más un ser amargado, lamiendo tus heridas, recordando todo eso que te ha pasado, siendo víctima y diciendo no puedo. Efesios 4:23 nos dice, nos da un desafío, Dios nos da un desafío para este final. Renueven sus actitudes y pensamientos. 4:23. Y luego la siguiente nos dice, en el pasado debimos haber deseado cambiar y no fuimos capaces de hacer tal cosa. No podíamos liberarnos a nosotros mismos de nuestras heridas, complejos y malos hábitos. Entendemos que el poder de Dios puede cambiar nuestras vidas y nuestras situaciones. Filipenses 4:13, con la ayuda de Cristo que me da fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. El poder para cambiar viene de la gracia de Dios. Con la ayuda de Dios, los cambios que he estado esperando o he estado posponiendo por mucho tiempo, solo estarán a unos cuantos pasos. Filipenses 1:6, y estoy seguro que Dios que comenzó en ustedes la buena obra les seguirá ayudando a crecer en su gracia, hasta que la obra que realicen ustedes quede completa en el día en que Cristo Jesús regrese. Esta es una palabra del Señor. Esto es una promesa del Señor. Dios que inició la obra en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros, Él la culminará, Él la perfeccionará. No dice, el Dios que empezó la buena obra en ti, tú la vas a terminar. No, hombre, pues si dijera eso estaría yo llorando ya. No, la promesa de Dios es que lo que Él inició, Él lo terminará en cada una de nosotras. Como usted sabe, no puedes construir nada menos que lo empieces. Así que, ¿cuánta fe necesitas para empezar a confiar en que Dios hará los cambios adecuados para tu vida? Y este es otro de los requisitos. ¿Por qué no lo hacemos? Por eso les pregunto, ¿verdaderamente creen que Dios puede hacer esos cambios que nosotros no hemos podido? Porque eso se trata de fe. Y si tú no crees que Dios puede hacer esos cambios, quizás tengamos que empezar a trabajar en nuestra fe. La vida eterna no comienza con la muerte, comienza con la fe. En Hebreos 11:1 nos dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. La fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza tan pequeña que casi es imposible verla, es la avenida a la salvación. No puede encontrar salvación a través del conocimiento intelectual, de los regalos, del dinero, de las buenas obras, o solo por asistir a la iglesia. No. La forma para encontrar salvación está escrita en Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
Y esto todavía nos lleva más atrás. Si no confiamos en el Señor, es porque quizá no tenemos fe. Y si no tenemos fe, replantéate si de verdad has nacido de nuevo. Cuando a mí me dijeron eso, fue un golpe muy duro. Porque si se dan cuenta, vamos de aquí para atrás. Si todo lo que necesitas es un poco de fe, y si pones la fe en Jesús, tu vida será cambiada, encontrarás esperanza en el único Dios verdadero. Su Espíritu vendrá con poder sobrenatural a tu corazón. A ti te puede suceder lo que a Arturo y a mí nos ha sucedido: encontrar un Dios, el único Dios verdadero, el único Dios viviente, que ha podido hacer en nuestras vidas miserables algo para su gloria, algo donde Él y yo podamos proclamarle al mundo que de estos dos seres despreciables Dios nos ha levantado y nos ha sanado y nos ha permitido servirle, aun cuando indignos somos de su amor, de su misericordia y de su gracia. Aun cuando somos indignos, Dios nos ha hecho dignos a sus ojos. Esto que ha hecho por nosotros lo puede hacer por ti, siempre que tú pongas tu esperanza y tu fe en Dios. Nuestra alma se renueva cuando nos enfocamos en las bondades y bendiciones que Dios nos ha concedido. Es bueno recordar todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que ha hecho por nosotros, aún en medio de las dificultades. Dios nos dio vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestras dolencias físicas, emocionales y espirituales. El poder de Dios no tiene límites. Amén. El poder de Dios no tiene límites. ¿Lo crees? El poder de Dios no tiene límites. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque Él no tiene las mismas limitaciones que tú y yo tenemos. Dios no tiene límites. Hijo mío, Proverbios 4:20-22, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a través a quienes la hallan. Son la salud del cuerpo. Hay sabiduría y sanidad en la palabra de Dios. Debemos obedecerla y atesorarla en nuestro corazón. Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando vivimos como Él le agrada y obedecemos lo que Él nos dice, podremos vivir una vida razonablemente feliz. Muchas veces, solo con decidir descansar en Él y entregarle nuestras preocupaciones, nuestro cuerpo se renueva al llenarse de su paz y disfrutar de su compañía. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que buscan refugio. Proverbios 35. Te quiero agradecer, hermana y hermano, esta noche y esta oportunidad de recordar una vez más, como todos los días, que hay alguien más grande que todo, que puede hacer todo lo que tú el día de hoy no has podido hacer en tus fuerzas. Y te invito nuevamente a que hoy dobles tu rodilla y clames a ese Dios que sí lo puede hacer todo y le digas: Señor, me he esforzado por hacer esto, pero no puedo. Entrégaselo al que sí puede hacerlo, entrégaselo al que sí lo va a hacer y colabora con él. No seas tu propia piedra de tropiezo. Muchas gracias, hermanas. Quisiera terminar con una alabanza para recordar que hay uno solo que es digno de toda gloria y alabanza. Que ninguno de nosotros se nos olvide que tan solo por su gracia hemos sido acogidos como hijos adoptivos de Él, sin ningún mérito personal. Agradezcamos verdaderamente. Avivemos este fuego de saber que tenemos un Dios glorioso que no merecemos quizá,
avivemos nuestro espíritu con el fuego del Señor. A veces hay personas allá afuera con gran necesidad y esperanza. Y es terrible y lamentable y doloroso ver que los que sí decimos tener esa esperanza, a veces estamos más apagados que los que están allá afuera. Pero ellos tienen una justificación: no conocen del Señor, son ignorantes. Y a veces esa ignorancia pues los libera. Pero nosotros conocemos del Señor y pareciera que somos unos cuerpos inherentes y no esos hombres nuevos que tienen dentro de sí ese tesoro más preciado. Comportémonos a la altura de esos hombres nuevos que el Señor prometió hacer de nosotros, que llevan consigo, que guardan consigo el tesoro más preciado. Siéntate que verdaderamente lo llevas. Y si todavía crees, no crees y tienes dudas, acércate al Señor nuevamente y conócelo nuevamente. Regresa a ese primer amor. Gracias. Vamos a adorarle. Si me ayudas poniéndote de pie.